Mi hijo me mandó un mensaje que cambió mi vida para siempre. Era martes por la mañana, estaba tomando mi café de costumbre en la cocina donde mi esposa solía preparar el desayuno durante 42 años. El teléfono vibró sobre la mesa de madera gastada que compramos cuando Eduardo era apenas un niño de 5 años, corriendo por toda la casa con sus zapatos llenos de barro. Leí las palabras 1, 2, 3 veces, como si mi cerebro se negara a procesar lo que veían mis ojos. No vengas al casamiento. No tienes clase suficiente para la ceremonia. Mis manos temblaron como hojas secas en el viento. 70 años de vida y nunca había sentido una puñalada tan profunda, tan cruel, tan inesperada. La taza de café se me resbaló de las manos y se estrelló contra el suelo. El líquido oscuro se extendió por las baldosas como una mancha de dolor que no podía limpiar. Eduardo, mi único hijo, el niño que cargué en hombros para que viera los fuegos artificiales en Año Nuevo, el joven que llevé a su primer día de universidad con lágrimas de orgullo en mis ojos, el hombre al que ayudé a comprar su primera casa cuando se casó con su primera esposa. Ese mismo Eduardo me decía que no era digno de estar en su boda. Gabriela, su prometida, había ganado. Durante años la vi cambiar a mi hijo, susurrándole veneno en el oído como una serpiente venenosa. Pero nunca pensé que llegaría tan lejos. Nunca pensé que mi propio hijo, la sangre de mi sangre, me humillaría de esta manera tan despiadada. Me senté en el silencio de mi cocina vacía, rodeado de recuerdos que ahora dolían como cristales rotos clavándose en mi alma. La foto de Eduardo graduándose me miraba desde la repisa. Su sonrisa brillante, sus ojos llenos de gratitud aquel día cuando recibió su diploma. Yo había pagado cada centavo de sus estudios, cada libro, cada mensualidad universitaria, cada sacrificio valía la pena por esa sonrisa. ¿Clase suficiente? Las palabras resonaban en mi cabeza como un eco doloroso. Recordé las noches en que trabajé doble turno en la fábrica para que él pudiera estudiar en la mejor escuela privada de la ciudad. Recordé cuando vendí mi auto favorito, ese viejo Chevrolet que tanto amaba, para pagarle el viaje de estudios a Europa que tanto deseaba. Recordé cuando hipotequé mi casa, la casa donde nació, para ayudarlo a abrir su primer negocio. Recordé las navidades donde me privé de regalos para que él tuviera todo lo que pedía. Recordé las vacaciones que nunca tomé porque cada peso extra iba para su educación, su futuro, su bienestar. Ahora, a los 70 años, después de una vida entera de sacrificios por él, mi hijo me decía que no tenía clase, que era una vergüenza para su ceremonia elegante, que no merecía estar ahí en el día más importante de su vida, como si fuera un mendigo pidiendo limosna en la puerta de una iglesia. El teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje, esta vez de Gabriela. Francisco, espero que entiendas. Es mejor así. La familia de Eduardo tiene ciertos estándares. No queremos que te sientas incómodo entre personas de nuestra posición social. Incómodo. Esa mujer me hablaba como si fuera un extraño molesto, como si no fuera yo quien pagó el anillo de compromiso de diamantes que llevaba en su dedo manicurado. Como si no fuera yo quien financió la lujosa cena en el restaurante más caro de la ciudad donde Eduardo le propuso matrimonio. Me levanté lentamente, sintiendo el peso de los años en mis huesos cansados. Caminé hacia la ventana y miré el jardín que mi esposa amaba tanto, donde plantamos rosas rojas el primer año de matrimonio. Ella habría sabido qué hacer. Ella habría puesto a Eduardo en su lugar con esas palabras firmes pero amorosas que solo las madres saben usar. Pero ella ya no estaba. Había muerto hace 3 años de cáncer, y desde entonces me aferré a Eduardo como si fuera mi único puerto en la tormenta de la soledad. Él era todo lo que me quedaba de la familia que construimos juntos con tanto amor. O eso creía ingenuamente. Ahora entendía que había estado viviendo una mentira dolorosa. Que para mi hijo, yo no era un padre querido y respetado. Era solo un banco ambulante, un cajero automático con sentimientos. Útil cuando necesitaba dinero, invisible cuando ya no lo necesitaba. Pero Eduardo no sabía algo muy importante. Algo que cambiaría todo para siempre. No sabía que el abogado que necesitaba para recibir la herencia de $3 millones de su tío Rafael era Manuel, mi socio de toda la vida. No sabía que yo tenía el poder de decidir si esa fortuna llegaba o no a sus manos codiciosas. Por primera vez en horas, una sonrisa fría cruzó mi rostro arrugado. Decidí quedarme en silencio y esperar. Al día siguiente, todo cambiaría. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en la cama que compartí con mi esposa durante décadas, mirando el techo mientras las palabras de Eduardo se repetían una y otra vez en mi mente. No tienes clase suficiente. Cada vez que cerraba los ojos, veía su cara de niño pidiendo que le comprara una bicicleta nueva,
prometiendo que sería el mejor hijo del mundo. Me levanté antes del amanecer y caminé por la casa en penumbras. Cada rincón me gritaba recuerdos. En la sala estaba el piano que compré cuando Eduardo tenía 8 años y quería aprender música. Nunca lo tocó más de 6 meses, pero yo seguí pagando las clases durante 2 años, esperando que volviera a interesarse. En el pasillo colgaba su diploma universitario, enmarcado en oro como él pidió. Había insistido en que fuera el marco más caro de la tienda. Yo trabajé horas extras durante 3 meses para pagarlo, pero su sonrisa ese día valía cualquier sacrificio. O eso pensaba entonces. Entré a su antigua habitación, que mantenía exactamente como la dejó cuando se mudó. Sus trofeos de fútbol brillaban en la repisa. Yo nunca me perdí un partido, ni siquiera cuando tenía fiebre o había trabajado doble turno. Ahí estaba, gritando su nombre desde las gradas como el padre más orgulloso del mundo. Abrí el armario y encontré la caja donde guardaba todos sus dibujos de la infancia. Dibujos de nosotros dos pescando, jugando fútbol, construyendo una casa de madera en el jardín. En todos aparecía escribiendo las mismas palabras con su letra infantil: mi papá es el mejor del mundo. Ahora ese mismo niño me decía que no tenía clase suficiente para su boda. Bajé a la cocina cuando salió el sol. Preparé café y me senté en la mesa donde habíamos desayunado juntos miles de veces. Recordé las mañanas cuando lo llevaba a la escuela, como me contaba sus sueños de ser exitoso, de tener una familia hermosa, de darme nietos que pudiera cuidar en mis años dorados. Gabriela había destruido esos sueños. Desde que apareció en nuestras vidas, Eduardo comenzó a cambiar. Primero fueron comentarios sutiles sobre mi ropa, mi manera de hablar, mis modales en la mesa. Después fueron las invitaciones canceladas, las cenas familiares que se volvieron más espaciadas, las llamadas telefónicas que se hicieron más cortas y frías. Recordé la primera vez que la conocí. Eduardo me la presentó en un restaurante elegante, insistiendo en que fuera bien vestido. Ella me saludó con una sonrisa falsa, evaluándome de arriba abajo como si fuera un objeto en una subasta. Durante toda la cena habló de su familia, de sus estudios en universidades privadas, de sus viajes por Europa. Cuando Eduardo fue al baño, ella se inclinó hacia mí y me dijo con voz dulce pero venenosa: Francisco, espero que entiendas que Eduardo merece estar con alguien de su nivel social. Él tiene tanto potencial, no queremos que nada lo limite. En ese momento no entendí completamente sus palabras, pero ahora todo tenía sentido. Gabriela había comenzado una campaña silenciosa para alejar a Eduardo de mí. Le llenaba la cabeza con ideas sobre clase social, sobre imagen, sobre lo que era apropiado para un hombre de su posición. Poco a poco, mi hijo comenzó a avergonzarse del hombre que lo había criado, del padre que había sacrificado todo por él. Los recuerdos me golpeaban como olas furiosas. Recordé cuando Eduardo cumplió 15 años y quiso una fiesta grande. Yo no tenía dinero, pero empeñé el anillo de bodas de mi esposa para alquilar el salón más lujoso de la ciudad. Cuando terminó la fiesta, Eduardo me abrazó llorando de felicidad, diciendo que era el mejor padre del mundo. Recordé cuando se enfermó de neumonía a los 12 años. Pasé noches enteras en el hospital, durmiendo en una silla incómoda, sosteniéndole la mano mientras luchaba contra la fiebre. Los médicos decían que mi presencia lo ayudaba a recuperarse más rápido. Yo nunca me moví de su lado. Recordé cuando se graduó de la universidad. Ese día lloré de orgullo cuando subió al escenario. Mi hijo, el primero en la familia en tener una carrera profesional. Después de la ceremonia, me presentó a todos sus amigos diciendo: este es mi papá, el hombre más trabajador del mundo. Ahora ese mismo hombre no tenía clase suficiente para su boda. El teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era Manuel, mi socio y mejor amigo desde hace 30 años. Francisco, necesito verte urgentemente. Es sobre la herencia de Rafael. Eduardo vino a mi oficina ayer preguntando por los papeles. Dice que necesita el dinero para la boda y la luna de miel. Mi corazón se aceleró. Eduardo no solo me había humillado, sino que estaba tan desesperado por el dinero de la herencia que había ido directamente a Manuel sin consultarme. No sabía que Manuel me contaba todo, que éramos socios en varios negocios, que él nunca haría nada sin mi aprobación. ¿Qué le dijiste?, pregunté tratando de mantener la calma. Le dije que necesitaba algunos documentos adicionales, que volviera la próxima semana. Francisco, hay algo más. Gabriela estaba con él, y cuando pensaron que yo no los escuchaba, la oí decir que una vez que tuvieran el dinero, podrían mudarse lejos y no tendrían que lidiar más contigo. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. No solo me excluían de la boda,
sino que planeaban usar la herencia para alejarse de mí para siempre. Yo, que había sido el padre más dedicado del mundo, me convertiría en un estorbo del que había que deshacerse. Manuel, necesito pedirte un favor. Como socio y como amigo, dije con voz firme. Dime qué necesitas, respondió él, conociendo mi tono lo suficiente para saber que algo grave estaba pasando. Necesito que esa herencia desaparezca. Para siempre. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Manuel sabía que yo nunca pediría algo así sin una razón poderosa. ¿Estás seguro, Francisco? Es mucho dinero. Nunca he estado más seguro de algo en mi vida, respondí. Hazlo desaparecer. Hoy mismo. Después de colgar, me quedé sentado en mi silla favorita, la que mi esposa me regaló en nuestro 20º aniversario. Recordé todas las veces que Eduardo se sentaba en mis rodillas cuando era pequeño, pidiendo que le contara cuentos antes de dormir. Recordé sus risas inocentes, sus abrazos espontáneos, sus promesas de cuidarme cuando fuera viejo. Ahora ese mismo niño me había convertido en su mayor vergüenza. Pero había cometido un error fatal. Había subestimado al hombre que lo crió, al padre que conocía todos sus secretos, todas sus necesidades. Había olvidado que detrás del anciano humilde había un hombre que había construido un imperio en silencio. Esa mañana, mientras Eduardo probablemente se despertaba planeando su boda perfecta con el dinero de la herencia, no sabía que su futuro acababa de desvanecerse. No sabía que el hombre sin clase suficiente acababa de tomar la decisión más poderosa de su vida. Por primera vez en días, sonreí. La venganza sería dulce, pero más que eso, sería justa. Llamé a Manuel una hora después para confirmar que todo estuviera hecho. Francisco, los documentos ya están modificados. La herencia ahora va directamente a una fundación benéfica que elegiste hace años. Eduardo no recibirá ni un centavo, me confirmó con voz seria. Perfecto. Y Manuel, cuando venga a preguntar, actúa como si no supieras nada. Dile que hay problemas legales inesperados. Colgué el teléfono sintiendo una extraña mezcla de dolor y satisfacción. Mi hijo había jugado sus cartas, ahora yo jugaba las mías. Pero antes de que llegara su despertar brutal, necesitaba entender completamente cómo había llegado a este punto. Necesitaba recordar cada sacrificio, cada momento de amor que él había decidido tirar a la basura. Subí al ático y saqué las cajas con fotografías familiares. La primera que encontré me partió el corazón, Eduardo a los 3 años, montado en mis hombros en el parque, riendo mientras yo fingía ser un caballo. Su manita gordita agarraba mi cabello con fuerza, como si nunca quisiera soltarme. Más rápido, papito, gritaba con esa voz aguda que me derretía el corazón. Seguí revisando fotos. Eduardo a los 5 años, durmiendo en mi regazo después de una tarde en el zoológico. Yo había trabajado turnos dobles toda la semana para poder llevarlo. En la foto se veía mi cansancio, pero también mi felicidad absoluta de tenerlo entre mis brazos. Su carita Pisfel, confiando completamente en que papá lo protegería siempre. Otra foto, Eduardo a los 10 años, abrazándome después de que le enseñé a andar en bicicleta. Había corrido detrás de él durante horas, sosteniendo el asiento hasta que finalmente pudo pedalear solo. Cuando se dio cuenta de que ya no lo estaba ayudando, se bajó corriendo y me abrazó tan fuerte que casi me tira al suelo. Gracias, papá. Eres el mejor maestro del mundo, había gritado. Cada fotografía era una puñalada. Eduardo graduándose de la secundaria, con mi brazo rodeando sus hombros orgullosamente. Eduardo en su primer día de trabajo, con el traje que yo le compré como regalo. Eduardo presentándome a su primera novia, diciéndole, este es mi papá, el hombre más noble que conocerás jamás. ¿Cuándo había cambiado todo? ¿En qué momento exacto mi hijo había comenzado a verme como una carga en lugar de como su padre? Pensé en los últimos 5 años, desde que Gabriela apareció en su vida. Los cambios habían sido graduales pero constantes. Primero fueron las correcciones sutiles. Papá, es mejor que digas, por favor, en lugar de, por favor, mi hijito. Después vinieron las sugerencias sobre mi ropa. Papá, esa camisa está un poco vieja, ¿no crees? Luego fueron mis historias. Papá, tal vez no deberías contar esa anécdota del trabajo en la fábrica cuando estemos con mis amigos. Gabriela había sido como un virus lento pero letal, infectando la mente de mi hijo con veneno disfrazado de consejos útiles. Le hacía creer que lo ayudaba a mejorar, cuando en realidad lo estaba alejando de sus raíces, de su familia, de mí. Recordé la última Navidad que pasamos juntos. Eduardo llegó tarde a la cena que yo había preparado con tanto cariño. Cuando finalmente apareció,
Gabriela lo acompañaba, vestida como si fuera a una gala. Durante toda la noche, ella hizo comentarios pasivo-agresivos sobre la decoración, la comida, mi manera de servir el vino. Francisco, esta carne está un poco seca, ¿no crees?, había dicho con esa sonrisa falsa que ya conocía bien. En mi casa, mi madre siempre la cocina a término medio. Eduardo no me defendió. Solo asintió y dejó la mitad de la comida en el plato, la misma comida que había disfrutado toda su vida. Esa noche, cuando se fueron, encontré en la mesa una servilleta donde Gabriela había escrito una lista de restaurantes que Eduardo debería probar para expandir su paladar. Era su manera de decirme que mi cocina no era lo suficientemente buena para su futuro esposo. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. ¿Francisco? Habla Victoria, tu nieta. Mi corazón se aceleró. Victoria era la hija de mi difunta hermana, una muchacha de 16 años que siempre había sido especial para mí. Abuelito, me enteré de lo que pasó con Eduardo. Quería que supieras que estoy completamente de tu lado. Su voz joven pero firme me llenó de una calidez que no había sentido en días. Victoria, mi niña, no te preocupes por estas cosas de adultos, le dije, aunque por dentro agradecía profundamente su llamada. No, abuelito. Lo que hizo Eduardo está mal. Tú siempre fuiste el mejor con todos nosotros. Él se está comportando como un malagradecido. Victoria me contó algo que me heló la sangre. Abuelito, Gabriela llamó a mamá ayer. Le dijo que era mejor que nuestra familia no fuera a la boda tampoco, porque no encajamos con el ambiente que quieren crear. Mamá lloró toda la noche. Eduardo no solo te está lastimando a ti, está lastimando a toda la familia. Sentí una furia que no había experimentado jamás. No bastaba con humillarme a mí, ahora Gabriela estaba atacando a toda mi familia. Estaba tratando de borrar cada conexión que Eduardo tenía con sus raíces, con las personas que lo habían amado incondicionalmente toda su vida. Victoria, quiero que sepas algo, le dije con voz firme. Eduardo va a aprender una lección muy pronto. Y cuando eso pase, quiero que recuerdes que las acciones tienen consecuencias. Que nadie puede pisotear a la familia y salir ileso. ¿Qué vas a hacer, abuelito?, preguntó con curiosidad. Algo que debía haber hecho hace mucho tiempo, mi niña. Algo que le enseñará el valor de la familia. Después de colgar, me senté en mi escritorio y saqué todos los recibos y documentos que había guardado durante años. Facturas de la universidad de Eduardo, recibos de los regalos que le había comprado, copias de las transferencias bancarias que había hecho para ayudarlo con su negocio. La suma total era astronómica, más de $200,000 en 30 años. Cada papel era evidencia de mi amor, de mi sacrificio, de mi dedicación absoluta hacia un hijo que ahora me consideraba una vergüenza. Había documentado sin querer cada momento en que puse sus necesidades antes que las mías, cada vez que me privé de algo para dárselo a él. Tomé una hoja en blanco y comencé a escribir una carta. No para Eduardo, sino para mí mismo. Una carta donde me liberaba de la culpa, donde me perdonaba por lo que estaba a punto de hacer. Mi querido Francisco, escribí, has sido un padre ejemplar. Has dado todo lo que tenías y más. Ahora es momento de que aprendas a vivir para ti mismo. Mientras escribía, el teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Eduardo. Mi corazón se aceleró, pero mi voz permaneció calmada cuando contesté. Papá, necesitamos hablar, dijo con un tono que intentaba ser autoritario pero sonaba nervioso. ¿Sobre qué, hijo?, respondí con frialdad calculada. Sobre tu comportamiento. Gabriela me dijo que la llamaste llorando, suplicando que me dejara invitarte a la boda. Eso es patético, papá. Tienes que aceptar que ya no encajas en mi vida. Cada palabra era un latigazo, pero esta vez no me dolían. Esta vez solo confirmaban que había tomado la decisión correcta. Eduardo, dije con voz tranquila, creo que hay algunas cosas que no sabes sobre la vida, pero vas a aprenderlas muy pronto. ¿De qué estás hablando?, preguntó con irritación. Ya lo verás, hijo, ya lo verás. Colgué el teléfono y sonreí. La tormenta estaba a punto de comenzar, y Eduardo no tenía idea de lo que se avecinaba. Al día siguiente, Manuel me llamó temprano. Francisco, Eduardo acaba de salir de mi oficina. Está furioso y confundido. Le expliqué que hay problemas legales inesperados con la herencia, que los documentos originales tienen inconsistencias que deben resolverse. Su voz sonaba divertida, como si disfrutara del teatro que estábamos representando. ¿Cómo reaccionó?, pregunté, aunque ya podía imaginar la escena. Gritó que necesitaba ese dinero,
que había hecho compromisos financieros importantes para la boda. Gabriela estaba con él y se puso histérica. Empezó a gritar que era imposible, que el tío Rafael había prometido específicamente que Eduardo sería el heredero. Me reí por primera vez en días. La ironía era deliciosa. Eduardo había contado con dinero que nunca había sido suyo, había hecho planes grandiosos con la fortuna de un muerto, y ahora descubría que sus castillos en el aire se desmoronaban. ¿Qué más dijeron?, pregunté, saboreando cada detalle. Gabriela preguntó si podíamos acelerar el proceso, incluso ofreció pagar honorarios extras. Le expliqué que las leyes de herencia no funcionan así, que podría tomar meses o incluso años resolver las inconsistencias. Eduardo golpeó mi escritorio y dijo que era urgente, que sin ese dinero tendrían que cancelar la luna de miel en Europa. Pobre Eduardo. Había vivido contando los millones antes de tenerlos. Probablemente ya había reservado el hotel más caro de París, el restaurante más exclusivo de Roma. Había planificado una boda fastuosa con dinero ajeno, creyendo que era su derecho hereditario recibir esa fortuna. Manuel, hay algo más que necesito que hagas, le dije. Quiero que le digas que para resolver los problemas legales, necesita la firma de todos los familiares cercanos del difunto, incluyendo la mía, como hermano de Rafael. Hubo un silencio, luego Manuel soltó una carcajada. Francisco, eres diabólico. ¿Quieres que venga a pedirte ayuda después de lo que te hizo? Exactamente. Quiero ver si el hombre sin clase suficiente para su boda es lo suficientemente importante para firmar documentos de $3 millones. La venganza no solo era un plato que se servía frío, sino que además tenía un sabor exquisito cuando se cocinaba con paciencia y precisión. Después de colgar, decidí salir a caminar. Hacía semanas que no pisaba la calle, deprimido por la actitud de Eduardo. Pero ahora me sentía renovado, con una energía que no experimentaba desde la muerte de mi esposa. El aire fresco llenó mis pulmones mientras caminaba por el barrio donde había criado a mi hijo. Pasé frente a la escuela primaria donde Eduardo había estudiado. Recordé las juntas de padres donde siempre era el único papá presente, porque trabajaba de noche y podía acomodar mis horarios. Las maestras siempre comentaban lo dedicado que era, lo involucrado que estaba en la educación de mi hijo. En la esquina estaba la panadería donde comprábamos pan dulce los domingos. Eduardo siempre pedía la misma pieza, un cuerno de chocolate que costaba el doble que el pan normal. Yo nunca se lo negué, aunque significara que yo desayunara solo café el resto de la semana. Cada lugar me recordaba los sacrificios que había hecho con amor, creyendo que estaba invirtiendo en una relación que duraría toda la vida. Ahora entendía que había criado a un hijo que veía esos sacrificios como obligaciones, no como actos de amor. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Eduardo. Papá, necesito verte urgentemente. Es sobre asuntos legales importantes. Ni siquiera se disculpó por sus palabras crueles. No mencionó la boda ni su comportamiento despreciable. Solo necesitaba algo de mí, así que ahora yo volvía a existir en su mundo. Decidí no responder inmediatamente. Quería que sintiera la desesperación, la incertidumbre, la impotencia de necesitar a alguien que había lastimado profundamente. Quería que experimentara, aunque fuera una fracción del dolor que me había causado. Caminé hasta el parque donde solíamos ir los fines de semana. El mismo banco donde me sentaba a verlo jugar en los columpios seguía ahí, desgastado por el tiempo pero sólido. Me senté y cerré los ojos, recordando su risa infantil cuando lo empujaba cada vez más alto. Más alto, papá. Quiero tocar las nubes, gritaba con los brazos extendidos hacia el cielo. Una pareja joven pasó empujando una carriola. El padre cargaba a su hijo pequeño en los hombros, exactamente como yo solía hacer con Eduardo. El niño reía y le jalaba el cabello a su papá, quien sonreía con esa expresión de felicidad pura que solo los padres conocemos. Me pregunté si ese padre joven alguna vez se imaginaría que 30 años después, ese mismo niño que ahora lo adoraba podría considerarlo una vergüenza. Si sabría que todos los sacrificios que estaba dispuesto a hacer podrían ser olvidados por el veneno de una mujer manipuladora. El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Eduardo. Papá, por favor responde. Es muy urgente. Te necesito. La ironía no podía ser más perfecta. Ahora me necesitaba. Después de decirme que no tenía clase suficiente para su boda, ahora descubría que sí tenía la clase suficiente para arreglar sus problemas legales. Decidí responder, pero no como el padre desesperado que él esperaba. Eduardo, estoy ocupado esta semana. Tal vez podamos vernos la próxima. Envié el mensaje y apagué el teléfono.
Quería que sintiera lo que era ser ignorado, ser tratado como una prioridad secundaria. Esa tarde, Silvia, mi vecina de toda la vida, tocó mi puerta. Era una mujer de 65 años que había enviudado el año anterior. Siempre habíamos tenido una amistad cordial, pero desde la muerte de mi esposa, nuestras conversaciones se habían vuelto más frecuentes y significativas. Francisco, te veo más animado hoy, comentó mientras le servía té en mi sala. ¿Pasó algo bueno? Le conté todo. Los mensajes crueles de Eduardo, la humillación de ser excluido de la boda, el plan de la herencia, la desesperación actual de mi hijo. Silvia me escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente. Francisco, lo que hiciste está bien, me dijo finalmente. Ese muchacho necesita aprender que las acciones tienen consecuencias. Tú fuiste un padre maravilloso, yo lo vi durante todos estos años. Si él no puede valorar eso, entonces merece aprender la lección por las malas. Sus palabras me tranquilizaron. Durante días había luchado con sentimientos de culpa, preguntándome si estaba siendo demasiado duro. Pero Silvia tenía razón. Eduardo había tomado decisiones crueles, y ahora tenía que enfrentar las consecuencias. Además, continuó Silvia con una sonrisa traviesa, creo que ver a ese niño mimado enfrentarse a la realidad le hará bien. Ha vivido toda su vida pensando que el dinero aparece mágicamente cuando lo necesita. Es hora de que aprenda cómo funciona realmente el mundo. Pasamos la tarde conversando sobre nuestros hijos, nuestras decepciones, nuestras esperanzas. Silvia me contó que su hijo mayor tampoco la visitaba mucho, demasiado ocupado con su propia vida para recordar a la mujer que lo había criado. Los hijos creen que los padres estaremos ahí para siempre, reflexionó. No entienden que nosotros también tenemos sentimientos, también necesitamos amor y respeto. Cuando se fue, me quedé pensando en sus palabras. Tenía razón. Había pasado 70 años viviendo para otros, primero para mis padres, después para mi esposa, luego para Eduardo. Nunca me había detenido a preguntarme qué quería yo, qué me haría feliz a mí. Esa noche, por primera vez en años, cené en mi restaurante favorito. Un lugar sencillo que a Eduardo siempre le había parecido demasiado ordinario. Ordené mi platillo favorito, bebí una copa de vino y disfruté de la tranquilidad de comer solo, sin tener que preocuparme por impresionar a nadie. El mesero, que me conocía desde hace años, se acercó a mi mesa. Don Francisco, hacía tiempo que no lo veíamos por aquí. ¿Cómo está? Mejor que nunca, Roberto. Mejor que nunca, respondí con sinceridad. Mientras caminaba de regreso a casa, mi teléfono explotó con mensajes. Eduardo había enviado 10 mensajes en una hora, cada uno más desesperado que el anterior. El último decía, papá, Manuel dice que necesitas firmar unos papeles para la herencia. Por favor, llámame. Es urgente. Sonreí en la oscuridad de la noche. La desesperación en sus mensajes era palpable. El hombre que me había dicho que no tenía clase suficiente ahora me suplicaba ayuda. La rueda había dado la vuelta completa. Llegué a casa y me preparé un té. Mañana sería un día interesante. Mañana, Eduardo descubriría que se sentía necesitar a alguien que te ha lastimado profundamente. A la mañana siguiente, Eduardo apareció en mi puerta sin previo aviso. No había tocado el timbre, había golpeado la puerta con urgencia, como si tuviera derecho a entrar a mi casa cuando se le antojara. Cuando abrí, su rostro mostraba una mezcla de desesperación y esa arrogancia que Gabriela había cultivado en él durante años. Papá, necesitamos hablar ahora, dijo empujando la puerta para entrar sin esperar invitación. Llevaba un traje caro que yo no recordaba haberle visto antes, probablemente comprado con la expectativa de recibir los millones de la herencia. Sus zapatos brillaban tanto que podía ver mi reflejo en ellos. Buenos días para ti también, Eduardo, respondí con calma, cerrando la puerta lentamente. ¿No vas a ofrecerme café? Tengo prisa, dijo mirando su reloj Rolex, otro regalo que seguramente se había hecho a sí mismo anticipando su futura riqueza. Claro, siéntate. Yo preparo café como siempre lo he hecho en esta casa. Mientras preparaba el café, lo observé desde la cocina. Estaba nervioso, tamborileando los dedos sobre la mesa, revisando su teléfono cada pocos segundos. Era evidente que la presión lo estaba consumiendo. Probablemente Gabriela lo había despertado gritándole sobre los gastos de la boda, sobre los depósitos no reembolsables que habían hecho. Papá, voy directo al grano, comenzó cuando puse la taza frente a él. Manuel dice que hay problemas con la herencia del tío Rafael. Dice que necesitan tu firma porque eres el hermano más cercano. Sus ojos me estudiaban,
buscando cualquier signo de cooperación automática. Es correcto, respondí tomando mi café lentamente. Y Eduardo pareció confundido por mi respuesta tan simple. Claramente esperaba que saltara inmediatamente a ayudarlo, como había hecho toda mi vida. Papá, necesito que vengas conmigo ahora mismo a firmar esos papeles. La boda es en 2 semanas. Me levanté y caminé hacia la ventana, dándole la espalda intencionalmente. Eduardo, tengo una pregunta. La semana pasada me dijiste que no tenía clase suficiente para asistir a tu boda. Hoy necesitas mi firma para recibir $3 millones. ¿Podrías explicarme esta contradicción? El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía sentir su incomodidad desde el otro lado de la habitación. Cuando me volteé, su rostro había cambiado. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por algo parecido a la culpa, aunque mezclada con irritación. Papá, eso fue un malentendido. Gabriela estaba estresada por la boda, yo no pensé bien las palabras. Su voz sonaba como la de un niño que había sido atrapado en una mentira. ¿Un malentendido? Eduardo, me dijiste textualmente que no tengo clase suficiente para tu ceremonia. Que sería una vergüenza para ti que estuviera ahí. Eduardo se puso de pie abruptamente, comenzando a pasearse por la sala como un animal enjaulado. Mira, papá, sé que sonó mal, pero necesito que entiendas la presión que tengo. Esta boda es importante para mi carrera, para mis contactos profesionales. Gabriela tiene razón cuando dice que las apariencias importan. Entonces Gabriela tiene razón, dije con una sonrisa fría. Dime, Eduardo, ¿en qué momento decidiste que las opiniones de una mujer que conoces hace 3 años valen más que los sentimientos del padre que te crió durante 30? Sus pasos se detuvieron. Podía ver que mis palabras lo estaban golpeando, pero aún no se rendía. No es eso, papá. Es solo que, las cosas han cambiado. Yo he cambiado. Tengo responsabilidades diferentes ahora. Se sentó de nuevo, esta vez con menos confianza. ¿Responsabilidades? ¿Cómo la responsabilidad de herir a tu padre? ¿Cómo la responsabilidad de avergonzarte de quien te dio la vida? No es así, gritó, perdiendo finalmente la compostura. Tú no entiendes la presión que tengo. Gabriela viene de una familia importante, tengo que estar a su altura. Su explosión reveló exactamente lo que yo sabía, que había elegido impresionar a extraños por encima de honrar a su familia. Me senté frente a él, mirándolo directamente a los ojos. Eduardo, déjame contarte algo sobre estar a la altura. Durante 30 años, trabajé turnos dobles para estar a la altura de tus necesidades. Vendí mis posesiones para estar a la altura de tus sueños. Me sacrifiqué cada día para estar a la altura de ser el padre que merecías. Pude ver lágrimas formándose en sus ojos, pero él las contuvo. Papá, yo sé que has hecho mucho por mí. ¿Sabes? Entonces dime, ¿por qué un hombre que hizo todo eso por ti no tiene clase suficiente para verte casarte? ¿Por qué mis sacrificios no me han ganado ni siquiera el derecho a estar presente en el día más importante de tu vida? Eduardo se derrumbó en la silla. Por primera vez en años, vi al niño asustado que solía correr a mis brazos cuando tenía pesadillas. No sé qué decir, papá. Las cosas se salieron de control. Gabriela tiene ideas muy fijas sobre cómo deben ser las cosas, y yo quería que estuviera feliz. ¿Y mi felicidad? ¿Mis sentimientos? ¿Cuándo se volvieron irrelevantes? Pregunté con voz quebrada pero firme. Papá, por favor. Podemos arreglar esto. Ven a firmar los papeles y después hablamos sobre la boda. Tal vez podamos encontrar una solución. La manipulación en sus palabras era clara como el agua. Primero asegurarse de conseguir el dinero, después tal vez considerar mis sentimientos. Me levanté lentamente, sintiendo el peso de la decisión que había tomado días atrás. Eduardo, hay algo que necesitas saber sobre esa herencia, comencé con voz calmada. Algo que va a cambiar tu perspectiva sobre muchas cosas. Sus ojos se iluminaron con esperanza desesperada. ¿Qué, papá? ¿Hay más dinero? ¿Los problemas legales tienen solución rápida? No, hijo. Los problemas legales son reales, pero no son accidentales. La confusión se apoderó de su rostro. ¿Qué quieres decir? Me acerqué a él, disfrutando cada segundo de lo que estaba a punto de revelar. Eduardo, yo soy socio de Manuel desde hace 30 años. Esa herencia desapareció porque yo decidí que desapareciera. El color se drenó completamente de su rostro. ¿Qué?
¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que el hombre sin clase suficiente para tu boda era lo suficientemente poderoso para quitarte $3 millones. Estoy diciendo que subestimaste gravemente a tu padre. Eduardo se puso de pie tambaleándose, como si hubiera recibido un golpe físico. No, no puedes hacer eso. Ese dinero es mío. El tío Rafael me lo prometió. El tío Rafael está muerto, Eduardo. Los muertos no controlan el dinero. Los vivos sí. Y yo decidí que alguien que se avergüenza de su padre no merece la fortuna de su familia. Esto es una locura. Papá, devuélveme ese dinero ahora mismo. Su voz se había vuelto histérica. ¿Devolvértelo? ¿Con qué autoridad me exiges algo? ¿Con la autoridad del hijo que me humilló públicamente? ¿Con la autoridad del hombre que considera que su padre no tiene clase? Eduardo comenzó a llorar, finalmente comprendiendo la magnitud de lo que había perdido. Papá, lo siento. Me equivoqué. Por favor, perdóname. Devuélveme el dinero y te juro que las cosas van a cambiar. Pero sus lágrimas llegaban demasiado tarde. Sus disculpas sonaban a desesperación, no a arrepentimiento genuino. Eduardo, durante 70 años he aprendido que las palabras son baratas. Los hechos son lo que cuenta. Tus hechos me dijeron que no valgo nada para ti. Mis hechos te están diciendo lo que vales para mí ahora. Se dejó caer en la silla, derrotado completamente. ¿Qué voy a hacer? La boda, los gastos, las promesas que hice. No lo sé, Eduardo. Pero tal vez sea tiempo de que aprendas a resolver tus problemas sin contar con el dinero de papá. Eduardo se quedó sentado en mi sala durante casi una hora, llorando como no lo había visto hacer desde que era niño. Pero estas no eran lágrimas de dolor emocional, eran lágrimas de pánico financiero. Sus sollozos entrecortados estaban mezclados con palabras desesperadas. ¿Qué le voy a decir a Gabriela? ¿Cómo voy a pagar la boda? ¿Qué van a pensar sus padres? Me senté frente a él, observando cómo se desmoronaba el hombre arrogante que había estado en mi puerta una hora antes. Eduardo, todas esas preguntas tienen algo en común. Todas están relacionadas con otras personas, con quedar bien, con mantener apariencias. Ninguna tiene que ver contigo realmente. Levantó la cabeza, con los ojos rojos e hinchados. ¿Cómo puedes decir eso? Esta es mi vida, mi futuro, mi carrera. No, Eduardo. Esta es la vida que Gabriela diseñó para ti. Esta es la imagen que ella quiere proyectar usando tu nombre. Tú te convertiste en un accesorio de sus ambiciones sociales. Eso no es cierto, protestó débilmente, pero su voz carecía de convicción. ¿No? Entonces dime, ¿cuándo fue la última vez que tomaste una decisión importante sin consultarle a Gabriela? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo porque tú lo querías, no porque ella lo aprobara? Eduardo se quedó en silencio, buscando en su memoria algún ejemplo que contradijera mis palabras. Su silencio era más elocuente que cualquier respuesta. Había perdido su identidad tan gradualmente que ni siquiera se había dado cuenta. Papá, necesito que me ayudes a arreglar esto, dijo finalmente, volviendo a la súplica. No puedo perder a Gabriela. No puedo cancelar la boda. Mi reputación profesional está en juego. Cada palabra confirmaba mi punto. No estaba preocupado por perder al amor de su vida, estaba preocupado por las consecuencias sociales y profesionales. Eduardo, déjame preguntarte algo, dije inclinándome hacia adelante. Si Gabriela realmente te amara, si fuera la mujer correcta para ti, ¿no debería estar preocupada porque su futuro esposo está sufriendo? ¿No debería estar aquí contigo, apoyándote en este momento difícil? Su rostro cambió. Era evidente que no había pensado en eso. Ella está ocupada con los preparativos de la boda. Eduardo, los preparativos de una boda se pueden posponer. Un hombre en crisis emocional necesita apoyo inmediato. ¿Dónde está tu futura esposa cuando más la necesitas? El teléfono de Eduardo sonó en ese momento. Era Gabriela. Pude escuchar su voz chillona desde donde estaba sentado. ¿Ya resolviste el problema del dinero? Mis padres están preguntando sobre los detalles del banquete. Eduardo me miró con ojos suplicantes mientras respondía, Gabriela, todavía estoy trabajando en eso. Hay algunas complicaciones. ¿Complicaciones? Eduardo, tenemos 200 invitados confirmados. El salón está pagado, el catering está ordenado. No puede haber complicaciones ahora. Su voz se volvía más aguda con cada palabra. Necesito que vengas a casa ahora mismo y me expliques exactamente qué está pasando.
Eduardo colgó el teléfono con manos temblorosas. ¿Oíste eso, papá? No me preguntó cómo estoy, no preguntó si necesito apoyo. Solo le importa el dinero y la boda. Por primera vez en años, parecía estar viendo a Gabriela con claridad. Eduardo, ¿sabes cuál era la primera pregunta que tu madre me hacía cuando llegaba a casa después de un día difícil? Le pregunté suavemente. Él negó con la cabeza. Me preguntaba si estaba bien. No me preguntaba sobre el dinero, sobre los problemas del trabajo, sobre las facturas. Me preguntaba sobre mi bienestar. Lágrimas frescas comenzaron a rodar por sus mejillas. Extraño a mamá, papá. Ella nunca me habría dejado lastimarte así. Tu madre te habría dado una cachetada si hubiera escuchado cómo me hablaste, respondí con una sonrisa triste. Ella creía que la familia era sagrada, que el respeto hacia los padres era innegociable. Eduardo se puso de pie y caminó hacia la repisa donde estaban las fotos familiares. Tomó una foto de los tres juntos cuando él tenía 15 años. Estábamos en la playa, yo tenía a mi esposa de un brazo y a Eduardo del otro. Todos sonreíamos genuinamente. Éramos felices entonces, murmuró. Sí, Eduardo. Éramos felices cuando la familia era lo más importante. Cuando no teníamos mucho dinero, pero teníamos amor verdadero. Cuando no necesitábamos impresionar a nadie porque nos teníamos los unos a los otros. ¿Cómo llegamos a esto, papá?, preguntó con voz quebrada. Llegamos aquí porque olvidaste de dónde vienes. Porque permitiste que alguien más te dijera quién debía ser. Porque cambiaste el amor incondicional de tu familia por la aprobación condicional de extraños. El teléfono volvió a sonar. Esta vez Eduardo no contestó. Después de 5 llamadas perdidas, llegó un mensaje de texto que pude leer desde donde estaba. Eduardo, si no contestas ahora mismo, voy para allá. Mis padres están furiosos por la incertidumbre. ¿Ves eso?, señalé el teléfono. Ni una palabra de comprensión, ni una pregunta sobre tu estado emocional. Solo amenazas y presión. ¿Es esa la mujer con la que quieres pasar el resto de tu vida? Eduardo miró el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. Papá, ¿qué hago? Si cancelo la boda, Gabriela me va a dejar. Si no la cancelo, no tengo dinero para pagarla. Eduardo, esa pregunta revela exactamente cuál es tu problema. Estás viendo esto como si solo tuvieras 2 opciones, ambas centradas en Gabriela. ¿Qué hay de una tercera opción? ¿Cuál?, preguntó con curiosidad genuina. La opción de decidir qué tipo de hombre quieres ser. La opción de elegir una vida basada en valores reales, no en apariencias. La opción de encontrar a alguien que te ame por quien eres, no por lo que puedes darle. Eduardo se sentó de nuevo, pero esta vez su postura era diferente. Parecía estar procesando algo profundo. Papá, ¿alguna vez has estado en una relación donde sentías que tenías que ser alguien diferente para que te amaran? Nunca, Eduardo. Tu madre me amaba exactamente como era. Mis defectos, mis virtudes, mi pasado humilde, todo. Gabriela siempre está tratando de cambiarme, admitió finalmente. Mi ropa, mi manera de hablar, mis amigos, incluso la manera como como. Dice que es para ayudarme a crecer, pero a veces siento que estoy perdiendo quién soy realmente. Eduardo, el amor verdadero no trata de cambiar a la persona. El amor verdadero acepta, apoya y celebra quién eres. Lo que describes no es amor, es control. Sus palabras resonaron en el silencio de la sala. Pero papá, ya he invertido 3 años en esta relación. Ya le propuse matrimonio. Ya hicimos todos los planes. Eduardo, ¿sabes cómo se llama seguir en algo solo porque ya invertiste tiempo en ello? Se llama la falacia del costo hundido. Los 3 años ya se fueron, no puedes recuperarlos. La pregunta es, ¿quieres desperdiciar los próximos 30 años también? En ese momento, escuchamos un auto estacionándose afuera con fuerza. Era Gabriela. Eduardo palideció. Ha venido para acá. A través de la ventana, pude ver a una mujer elegante bajando de un BMW blanco, caminando hacia mi puerta con determinación furiosa. Eduardo, ahora tienes una oportunidad, le dije mientras los golpes en la puerta comenzaban. Puedes ver realmente cómo te trata cuando las cosas se ponen difíciles. Puedes observar si viene como una compañera preocupada o como una jefa molesta porque sus empleados no están cumpliendo. Los golpes se intensificaron. Eduardo, sé que estás ahí. Abre esta puerta ahora mismo. Eduardo me miró con una mezcla de miedo y, por primera vez, claridad. Papá, una mujer que me amara no me gritaría así,
¿verdad? No, hijo. Una mujer que te amara tocaría suavemente, preguntaría si estás bien, y ofrecería su apoyo sin condiciones. Eduardo respiró profundamente. Creo que estoy listo para tener esa conversación que debí haber tenido hace mucho tiempo. Se dirigió hacia la puerta mientras yo me preparaba para presenciar el momento en que mi hijo finalmente recuperaría su dignidad. Eduardo abrió la puerta y Gabriela irrumpió en mi casa como un huracán de furia elegante. Llevaba un vestido diseñador que probablemente costaba más que mi pensión mensual, y sus tacones repiqueteaban contra mi piso como martillazos de impaciencia. No me saludó, ni siquiera me miró. Para ella, yo era invisible, un mueble más en la sala. Eduardo, ¿qué demonios está pasando?, gritó plantándose frente a él con los brazos cruzados. Mis padres me llamaron 3 veces preguntando por los detalles del catering. La florista necesita el pago final mañana. El fotógrafo está pidiendo confirmación. Y tú estás aquí perdiendo el tiempo. Eduardo la miró con una expresión que no había visto en años. Era como si estuviera viendo a una extraña por primera vez. Gabriela, siéntate. Tenemos que hablar. No tengo tiempo para sentarme. Tengo una boda que organizar mientras tú juegas a ser el hijo comprensivo. Sus palabras me golpearon como una bofetada, pero esta vez no me dolieron. Esta vez confirmaron todo lo que había sospechado sobre esta mujer. Eduardo, sin embargo, pareció recibir un shock eléctrico. ¿Juegas a ser el hijo comprensivo? Gabriela, estoy teniendo problemas serios con mi familia. Tu familia son los problemas, Eduardo, explotó girándose para mirarme con desprecio. Francisco, no sé qué le hiciste a Eduardo para manipularlo, pero necesitas entender que ya no es un niño. Es mi prometido ahora, y sus prioridades han cambiado. Me levanté lentamente de mi silla, sintiendo una calma que me sorprendió a mí mismo. Gabriela, esta es mi casa. Viniste sin invitación, entraste sin permiso, y ahora me insultas en mi propia sala. Creo que necesitas aprender algunos modales básicos. Sus ojos se encendieron con una furia que reveló su verdadera naturaleza. ¿Modales? ¿Me vas a hablar de Modales, el hombre que está saboteando la boda de su propio hijo por despecho? Eduardo se interpuso entre nosotros. Gabriela, para. No le hables así a mi padre. ¿Tu padre? Eduardo, este hombre te está manipulando emocionalmente. ¿No lo ves? Está usando su edad y tu culpa para controlarte. Cada palabra que salía de su boca era como veneno puro. Él no quiere verte feliz porque está celoso de que hayas encontrado a alguien mejor que él. Eduardo se quedó en silencio por un momento, procesando las palabras de Gabriela. Luego, para mi sorpresa y orgullo, comenzó a reírse. No era una risa alegre, era una risa de reconocimiento doloroso. ¿Sabes qué, Gabriela? Tienes razón en algo. Mi padre no quiere verme con alguien como tú. La expresión de Gabriela cambió de furia a confusión. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que por primera vez en 3 años, estoy viendo quién eres realmente. Vine aquí en crisis, necesitando apoyo emocional, y tu única preocupación son los gastos de la boda. Porque tenemos responsabilidades, Eduardo. Porque los adultos no tienen el lujo de revolcarse en sentimentalismos. Sus palabras eran exactamente las equivocadas. Eduardo me miró como buscando confirmación de algo que acababa de entender. Gabriela, cuando mi madre murió, mi padre lloró durante días. ¿Sabes qué hice yo?, preguntó Eduardo con voz tranquila. Lo abracé, lloré con él, me quedé a su lado hasta que se sintió mejor. Eso se llama amor, Gabriela. Eso se llama familia. Eso se llama debilidad, replicó ella con desdén. Los hombres exitosos no tienen tiempo para esas emociones. Mis hermanos jamás actuarían así. Eduardo asintió lentamente. Exactamente. Tus hermanos son robots emocionales, como tú quieres que sea yo. Gabriela se dio cuenta de que estaba perdiendo control de la situación. Cambió de táctica, suavizando su voz. Eduardo, mi amor, estás confundido. El estrés de la boda te está afectando. Vamos a casa y hablamos con calma. Se acercó a él intentando tomarlo del brazo. Eduardo se apartó de su toque. No, Gabriela. Por primera vez en años, estoy viendo con claridad. ¿Sabes cuántas veces en estos 3 años me has preguntado cómo me siento? ¿Cuántas veces has mostrado interés genuino en mis emociones? Las emociones no pagan las cuentas, Eduardo. Su respuesta fue automática,
revelando años de condicionamiento sobre lo que consideraba importante en la vida. Mi padre trabajó 2 empleos durante años para pagarme la universidad, continuó Eduardo, y nunca se quejó. Cuando llegaba a casa cansado, mi madre le preparaba té y le preguntaba sobre su día. Exacto. Tu madre lo tenía controlado con esas tonterías sentimentales. Por eso nunca progresaron económicamente. Las palabras de Gabriela cayeron como bombas en la habitación. Eduardo palideció y yo sentí una furia que no había experimentado jamás. Gabriela, dije con voz peligrosamente calmada, acabas de insultar la memoria de mi esposa muerta. Acabas de llamar tontería sentimental al amor que construyó a mi familia durante 42 años. Me acerqué a ella hasta quedar a centímetros de su rostro. Quiero que salgas de mi casa. Ahora. No me voy a ningún lado hasta que Eduardo venga conmigo, gritó perdiendo completamente la compostura. Él es mi prometido. Tenemos una boda en 2 semanas. No voy a permitir que arruines 3 años de planificación. Eduardo se puso de pie lentamente, caminó hacia la repisa donde estaba la foto de nosotros 3 en la playa, la tomó en sus manos y se la mostró a Gabriela. ¿Ves esta foto? Ahí éramos felices. Éramos pobres, pero éramos felices. ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo nos vimos así de felices? Gabriela miró la foto con desdén. Eduardo, la felicidad es un lujo para gente que no tiene ambiciones. Nosotros tenemos metas más importantes que estar sonriendo tonamente en fotos baratas. Esas fueron las palabras que sellaron su destino. Eduardo puso la foto de vuelta en su lugar y se volteó hacia ella. Gabriela, durante 3 años me has dicho que me amas. Pero acabas de dejar muy claro que lo que amas no soy yo. Lo que amas es la imagen que quieres crear, el estatus que crees que te puedo dar, el dinero que pensabas que iba a heredar. Por supuesto que esas cosas importan. Vivimos en el mundo real, Eduardo. El amor no paga la hipoteca. Su desesperación era palpable. Podía ver cómo se desmoronaba su plan de vida perfectamente calculado. Tienes razón, dijo Eduardo con una calma que me llenó de orgullo. El amor no paga la hipoteca, pero tampoco lo hace una herencia que ya no existe. Gabriela se quedó helada. ¿Qué quieres decir con que ya no existe? Eduardo me miró y asintió. Entendí que me estaba dando permiso para revelar la verdad. Gabriela, esa herencia de $3 millones desapareció porque yo decidí que desapareciera. El hombre sin clase suficiente para la boda resultó tener poder sobre el dinero que tanto necesitabas. El rostro de Gabriela pasó por una serie de expresiones: shock, incredulidad, furia, y finalmente, una frialdad calculadora que reveló su verdadera naturaleza. Eduardo, si no recuperas ese dinero, la boda se cancela. Y si la boda se cancela, nosotros terminamos. La amenaza colgó en el aire como una espada. Eduardo la miró durante largos segundos, luego sonrió tristemente. Gabriela, acabas de confirmar que me amas solo por dinero. Te amo por lo que podemos construir juntos. Por el futuro que planificamos. No, dijo Eduardo negando con la cabeza. Tú amas un plan de negocios, no a una persona. Se dirigió hacia la puerta y la abrió. Creo que es hora de que te vayas. Gabriela se quedó parada en el centro de mi sala, claramente sin poder creer lo que estaba sucediendo. Eduardo, si yo salgo por esa puerta, no hay vuelta atrás. Su última carta era el chantaje emocional. Eduardo la miró con una mezcla de tristeza y alivio. Lo sé, Gabriela. Y esa es exactamente la razón por la que tienes que irte. Gabriela se quedó inmóvil durante unos segundos que parecieron eternos, como si no pudiera procesar que su plan perfectamente orquestado se estuviera desmoronando ante sus ojos. Luego, su rostro se transformó en una máscara de furia fría que reveló la verdadera mujer que había estado escondida detrás de sonrisas calculadas y palabras dulces. Muy bien, Eduardo, dijo con voz venenosa. Espero que seas feliz viviendo en esta casita miserable con tu padre fracasado. Espero que disfrutes tu vida mediocre sin ambiciones, sin futuro, sin clase. Cada palabra era diseñada para herir, para hacer que Eduardo dudara de su decisión. Pero algo había cambiado en mi hijo. En lugar de encogerse ante sus insultos, se irguió más alto. Gabriela, esta casita miserable es donde aprendí lo que significa el amor verdadero. Este hombre fracasado trabajó 2 empleos para darme oportunidades que tú das por sentadas. Y si eso es mediocridad, prefiero ser mediocre con dignidad que exitoso sin alma. Gabriela soltó una risa amarga y cruel. Vas a lamentarte de esto, Eduardo. Cuando estés solo,
cuando veas lo que pudiste haber tenido conmigo, vas a suplicar que regrese. Pero será demasiado tarde. Se dirigió hacia la puerta con pasos furiosos, luego se volteó para el golpe final. Y tú, Francisco, me dijo con desprecio absoluto, acabas de arruinar la última oportunidad de tu hijo de ser alguien importante. Espero que estés orgulloso de mantenerlo atado a tu mediocridad para siempre. Sus tacones repiquetearon en el piso mientras salía, azotando la puerta con tanta fuerza que las fotos en la pared temblaron. El silencio que siguió fue profundo y extraño. Eduardo se quedó parado frente a la puerta cerrada, como si estuviera procesando que realmente había terminado. Luego, lentamente, se volteó hacia mí. Sus ojos estaban húmedos, pero no de tristeza. Era algo diferente. Relief. Alivio. Papá, dijo con voz quebrada pero firme, creo que acabo de escapar de la peor decisión de mi vida. Se acercó a mí y, por primera vez en años, me abrazó como solía hacerlo cuando era niño. Sentí sus hombros temblar, pero no era llanto de dolor. Era la liberación de años de tensión acumulada. Eduardo, ¿estás seguro de lo que acabas de hacer?, le pregunté, aunque por dentro estaba más orgulloso de él que nunca en mi vida. Papá, por primera vez en 3 años, estoy completamente seguro de algo. Esa mujer no me amaba. Me amaba la idea de lo que yo podría darle. Nos sentamos juntos en el sofá donde habíamos pasado tantas tardes viendo fútbol cuando él era adolescente. Cuéntame, le dije suavemente, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste realmente feliz con Gabriela? Eduardo pensó durante largo rato. Honestamente, papá, no recuerdo haberme sentido feliz con ella. Me sentía exitoso, impresionado conmigo mismo por haber conseguido a alguien tan sofisticada. Pero feliz, no. Sus palabras me confirmaron lo que había sospechado desde el principio. Eduardo, ¿sabes cuál es la diferencia entre estar impresionado y estar enamorado?, le pregunté. Él negó con la cabeza. Cuando estás impresionado, te enfocas en lo que otros van a pensar. Cuando estás enamorado, solo te importa hacer feliz a esa persona, y que ella te haga feliz a ti. Con Gabriela siempre sentía que estaba en una audición permanente, admitió. Como si tuviera que demostrar constantemente que era digno de ella. Nunca podía relajarme, nunca podía ser yo mismo. Eso no es amor, Eduardo. Eso es una relación de poder donde tú siempre estabas en desventaja. Mi teléfono sonó interrumpiendo nuestra conversación. Era Victoria, mi nieta. Abuelito, ¿es cierto lo que escuché? ¿Eduardo realmente rompió con Gabriela? Su voz sonaba esperanzada y aliviada. ¿Cómo te enteraste tan rápido, niña? Gabriela acaba de llamar a mamá gritando como loca, diciendo que toda la familia estamos locos, que somos una pandilla de fracasados sin ambiciones. Mamá le colgó el teléfono. Victoria se reía con genuina alegría. Abuelito, nunca me gustó esa mujer. Siempre nos trataba como si fuéramos inferiores. Le pasé el teléfono a Eduardo. Victoria quiere hablar contigo. Eduardo tomó el teléfono con manos temblorosas. Hola, prima. Eduardo, estoy tan orgullosa de ti. Finalmente recuperaste tu dignidad. Esa mujer era horrible contigo, nos trataba a todos como basura. Pude escuchar la voz de Victoria desde donde estaba sentado, llena de cariño genuino y apoyo incondicional. Era exactamente lo contrario del trato frío y calculador de Gabriela. Eduardo comenzó a llorar nuevamente, pero estas eran lágrimas de gratitud. Victoria, ¿puedes contarle a toda la familia que lamento haberlos tratado mal estos últimos años? Que estaba confundido y que quiero que sepan que los amo. Eduardo, todos entendemos. El amor nos hace tontos a veces. Lo importante es que despertaste a tiempo. Después de colgar, Eduardo se volteó hacia mí. Papá, tengo tanto miedo. No sé qué voy a hacer con mi vida ahora. Gabriela tenía razón en una cosa. He estado viviendo para impresionar a otros durante tanto tiempo que no sé quién soy realmente cuando nadie me está mirando. Eduardo, ¿sabes qué es lo hermoso de empezar de nuevo a los 30 años? Le pregunté sonriendo. Que tienes la experiencia de la juventud, pero también la sabiduría de haber cometido errores. Ahora sabes que no quieres en tu vida. Eso es más valioso que cualquier herencia. Pero papá, ¿qué voy a hacer sobre el trabajo? Gabriela me consiguió muchos clientes importantes a través de sus contactos familiares. Sin ella, mi negocio puede fracasar. Su preocupación era válida, pero también revelaba cuánto había dependido de ella. Eduardo, déjame preguntarte algo.
¿Preferirías tener un negocio construido sobre conexiones falsas con gente que te desprecia, o construir algo propio desde cero con integridad? Pensó durante un momento. Cuando lo pones así, la respuesta es obvia. Además, continué, tienes algo que muchos empresarios exitosos matarían por tener, una segunda oportunidad para hacerlo bien. Una oportunidad para construir una vida basada en valores reales, no en apariencias. Eduardo asintió lentamente. Papá, hay algo más que necesito decirte, dijo con voz seria. Sobre la herencia, yo sé que no tengo derecho a pedirte nada después de cómo te traté, pero, ¿hay alguna posibilidad de que puedas? Levantó su mano antes de que pudiera terminar. Eduardo, esa herencia ya no existe. Fue donada a una fundación que ayuda a padres solteros a pagar la educación de sus hijos. Dinero que venía de nuestra familia ahora va a ayudar a familias que realmente se aman y se apoyan. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. Eso es perfecto, papá. Es exactamente lo que el tío Rafael habría querido. Él siempre decía que el dinero debía servir para construir familias fuertes, no para destruirlas. Su respuesta me confirmó que mi hijo realmente había regresado. Eduardo, quiero hacerte una promesa, le dije tomando sus manos. No voy a darte dinero para que reconstruyas tu vida. Pero voy a darte algo más valioso. Voy a estar aquí para apoyarte, para aconsejarte, para celebrar tus triunfos y consolarte en tus fracasos. Voy a ser tu padre, no tu banco. Eduardo me abrazó con fuerza. Eso es todo lo que necesito, papá. Todo lo que siempre necesité. Por primera vez en años, sentí que tenía a mi hijo de vuelta. No al hombre artificial que Gabriela había creado, sino al Eduardo real, el que había criado con amor y valores sólidos. Esa noche cenamos juntos en mi cocina, comiendo la comida sencilla que tanto había criticado Gabriela. Eduardo devoró cada bocado como si fuera la mejor comida del mundo. ¿Sabes qué, papá?, dijo entre bocados, hacía años que no disfrutaba tanto una comida. 6 meses después, me despertaba cada mañana con una sensación que había olvidado por completo, paz genuina. El sol entraba por las cortinas de mi habitación, las mismas cortinas que mi esposa había elegido hace tantos años, pero ahora la luz se sentía diferente. Se sentía como esperanza. Eduardo había venido a desayunar conmigo todos los domingos durante estos meses. No porque necesitara dinero, no porque tuviera problemas que resolver, sino porque realmente quería pasar tiempo conmigo. Habíamos recuperado esas conversaciones profundas que solíamos tener cuando él era joven, antes de que Gabriela construyera muros entre nosotros. Su vida había cambiado radicalmente. Había perdido varios clientes cuando se corrió la voz de que había roto con Gabriela, pero también había descubierto algo sorprendente. Los clientes que se quedaron eran personas que realmente valoraban su trabajo, no sus conexiones sociales. Su negocio era más pequeño ahora, pero era suyo. Completamente suyo. Papá, ¿sabes qué es lo más extraño?, me había dicho el domingo anterior mientras tomábamos café. Por primera vez en años, duermo tranquilo. No tengo pesadillas sobre impresionar a la gente o mantener apariencias. Solo duermo. Su rostro se veía más joven, más sereno, más parecido al niño que había criado. Victoria se había convertido en una presencia constante en nuestras vidas. Esa niña de 16 años tenía una sabiduría que muchos adultos envidiaban. Venía los sábados por la tarde, y los tres jugábamos cartas, cocinábamos juntos, o simplemente conversábamos. Ella había llenado un vacío que no sabía que existía en mi corazón. Abuelito, ¿te arrepientes de lo que hiciste con la herencia?, me había preguntado hace unas semanas. Nunca, Victoria. Esos 3 millones compraron algo más valioso que cualquier boda lujosa, me devolvieron a mi hijo. Sus ojos brillaron con comprensión madura para su edad. Silvia y yo también habíamos desarrollado una amistad más profunda. Sin el peso de la depresión por la situación con Eduardo, había redescubierto el placer de la compañía adulta. Salíamos a caminar por las tardes, íbamos al cine los viernes, cocinábamos juntos ocasionalmente. No era romance, pero era compañerismo genuino después de años de soledad. Francisco, tienes una luz en los ojos que no había visto en años, me había dicho la semana pasada mientras paseábamos por el parque. Es la luz de un hombre que se respeta a sí mismo, le había respondido. Es la luz de alguien que finalmente aprendió que su valor no depende de cuánto tolere el maltrato. Sobre Gabriela, habíamos sabido por Victoria que se había mudado a otra ciudad apenas 2 semanas después de nuestra confrontación. Aparentemente había encontrado a otro hombre con dinero, alguien mayor y más maleable que Eduardo. Es perfecta para él,
había comentado Eduardo sin rencor. Ambos ven las relaciones como transacciones comerciales. Un día, revisando mi correo, encontré una carta que me sorprendió. Era de la fundación a la que había donado la herencia de Rafael. Me informaban que con ese dinero habían otorgado becas universitarias a 50 estudiantes de familias humildes. Adjuntaban fotos de algunos de los beneficiarios, jóvenes sonrientes sosteniendo sus certificados de admisión. Le mostré las fotos a Eduardo esa tarde. Papá, esto es increíble. Mira sus caras de felicidad. Una de las fotos mostraba a un joven de unos 20 años abrazando a su padre, ambos llorando de alegría frente a una universidad. Ese podrías haber sido tú hace años, le dije. Un hijo agradecido abrazando al padre que hizo todo posible. La diferencia es que yo tuve esa oportunidad durante 30 años y la desperdicié. Este joven la va a valorar desde el primer día. Eduardo tenía razón. Había aprendido a apreciar lo que tenía solo cuando estuvo a punto de perderlo para siempre. En mis momentos de reflexión, a menudo pensaba en las palabras crueles de Gabriela, que había arruinado la última oportunidad de Eduardo de ser alguien importante. ¡Qué equivocada estaba! Eduardo se había convertido en alguien verdaderamente importante, un hombre íntegro, un hijo amoroso, una persona que construía relaciones basadas en respeto mutuo, no en conveniencia. Había retomado algunos pasatiempos que había abandonado durante años. Volví a tocar la guitarra que estaba empolvada en el armario. Comencé a leer novelas que había postergado. Incluso me inscribí en una clase de pintura para adultos mayores. Por primera vez en décadas, estaba viviendo para mí, no solo para otros. Papá, ¿puedo preguntarte algo personal?, me dijo Eduardo durante uno de nuestros desayunos dominicales. Claro, hijo. ¿Alguna vez te sentiste solo estos últimos años, antes de que las cosas se arreglaran entre nosotros? Su pregunta me tocó profundamente. Eduardo, hay una diferencia entre estar solo y sentirse solo. Estaba solo físicamente, pero no me sentía solo porque tenía la paz de saber que había hecho lo correcto. La soledad verdadera era cuando estabas en mi vida pero me tratabas como si fuera invisible. Asintió comprendiendo perfectamente. Ahora entiendo por qué mamá siempre decía que preferías tu propia compañía a la de gente falsa. Tu madre era sabia. Me enseñó que es mejor estar solo con dignidad que acompañado sin respeto. Esas conversaciones profundas habían reemplazado las interacciones superficiales que habíamos tenido durante años. Esa tarde, mientras organizaba algunas fotos viejas, encontré una que me hizo sonreír, Eduardo a los 7 años, montado en mis hombros, ambos riendo mientras hacíamos burbujas de jabón en el jardín. La puse en un marco nuevo y la coloqué en mi mesita de noche. Ya no dolía mirar las fotos del pasado, ahora la celebraba como prueba de que el amor verdadero siempre encuentra la manera de regresar. Recibí una llamada inesperada de Manuel esa semana. Francisco, tengo noticias sobre Gabriela. Mi curiosidad se despertó. Resulta que su nuevo novio descubrió que ella había estado investigando su patrimonio antes de conocerlo. Aparentemente alguien le mostró mensajes donde ella calculaba exactamente cuánto dinero podría obtener si se casaban. Me reí con ganas. La verdad siempre sale a la luz, Manuel. Sí, y aparentemente la echó de la casa inmediatamente. Según escuché, ahora está buscando trabajo de verdad por primera vez en su vida. La justicia tenía formas misteriosas de manifestarse. Esa noche, me senté en mi silla favorita con una taza de té y miré por la ventana hacia el jardín donde mi esposa solía plantar flores. Eduardo había comenzado a visitarme tan seguido que había empezado a cuidar ese jardín nuevamente. Había plantado rosas rojas, exactamente como las que su madre amaba. Reflexioné sobre todo lo que había pasado estos meses. Había perdido $3 millones, pero había ganado algo infinitamente más valioso: mi autorrespeto, la relación genuina con mi hijo, y la paz de saber que había defendido mis valores cuando más importaba. Mi teléfono vibró con un mensaje de Eduardo. Papá, gracias por enseñarme que el dinero puede desaparecer, pero la dignidad dura para siempre. Te amo. Sonreí en la tranquilidad de mi sala, rodeado de fotos familiares y recuerdos auténticos. Me levanté, caminé hacia el espejo del pasillo, y me miré a los ojos. El hombre que me devolvía la mirada tenía 70 años, cabello gris, y arrugas que contaban historias de una vida bien vivida. Pero sobre todo, tenía algo que había perdido durante años y había recuperado: dignidad. Hoy no necesito permiso para vivir, me dije a mi reflejo. No es venganza, es liberación. ¿Y tú, que has escuchado esta historia, qué harías?